6 de la tarde, 35 minutos, ya está con nosotros en nuestro estudio Nicolás Andrés Grau Veloso, el exministro Nicolás Grau, en algún momento de Hacienda, pero al final de Economía, Fomento y Turismo, y la persona que tuvo sobre sus hombros en el último tiempo una acusación constitucional de la que se habló mucho. Bienvenido ante todo, Nicolás. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Hoy mismo te leí en el Mercurio una carta que ya fue analizada por todo el mundo en términos no solo de lo que decía la carta, que ya vamos a entrar en ese tema, sino porque decía, están empezando a hablar los ministros y exministros del último gobierno diciendo como, ojo con esto otro. Me imagino que no hay un plan general así como se juntaron, se llamaron por WhatsApp o por teléfono y dijeron, ya, salgamos a hablar porque esto se puso complejo, ¿no? No, de hecho, ha habido distintos ministros y ministras que, dependiendo del tema, han dicho algo hace un tiempo. Ahora hubo una coincidencia en que, como el gobierno actual está impulsando muchas agendas, cada una de las ministras y ministros que siente que debe defender una agenda, algún derecho social conseguido, es normal que eso ocurra. Entonces, justo están hablando de una agenda laboral, entonces apareció la ministra Jara, la ex ministra Vallejo. Se está votando hoy día la mega reforma o esta reforma tributaria. Era razonable que yo hablara, también lo ha hecho Mario antes en distintas ocasiones. Así Mario Marcel, por si acaso. Mario Marcel, sí. Entonces, no hay especialmente una coordinación. Lo que sí hay es que creo que es razonable que quienes creemos que se estén implementando políticas que no son positivas para el país lo digamos, por supuesto, en un marco de respeto y de tratar de promover un mejor debate. En la carta de hoy decías que, voy a hacer el resumen más corto posible, pero que la productividad se había estancado antes del 2010, que el IMASEC bajó el 2012 o desde el 2012, que la inversión había perdido dinamismo en el 2014 y por lo tanto que en el fondo era un mito que la economía chilena había perdido dinamismo después de la reforma tributaria de Bachelet del 2014. Es un poco la idea que está en la carta. O sea, la carta tiene distintas cosas, pero ese es su primer párrafo, de hecho, pero ese párrafo son hechos. Uh-huh. Digamos, la productividad se mide de distintas maneras, pero esto lo presenta el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad. Ustedes pueden ver que la productividad viene estancada hace bastante más tiempo que el 2014, dependiendo cómo se mida, pero en cualquier caso siempre antes del 2014. El IMASEC, que se mide mes a mes cuando uno lo ve de forma desestacionalizada, tenía una pendiente hasta mediados del 2012, esa pendiente se aplanó, entonces la economía sigue creciendo, pero a un ritmo menor, que es lo que ha crecido en los últimos 10, 15 años. Y lo mismo con la inversión, que se mide por formación bruta de capital fijo. Entonces, aun cuando tú hubieras tenido una caída en la economía después de una reforma, tú tienes que probar que es la reforma la que está causando esa caída. Que son dos temas distintos. Pero si las caídas ocurren antes de la reforma, ya no hay nada que probar. O sea, descarta de plano que sea la reforma tributaria de Bachelet. Sí, la que origina el tema desde la mirada tuya, pero ¿influye en algo o también crees que en nada? Bueno... Aunque hubiera partido antes, porque de alguna manera son dos cosas distintas. O sea, lo que pasa es que si la economía bajó su ritmo en todas estas dimensiones antes, lo que explica esa caída, ese ritmo, tiene que ser otra cosa. ¿Cuál es el efecto que tuvo la reforma tributaria de Bachelet? Bueno, es un tema que hay que discutir en distintas dimensiones. Uno podría pensar, ¿era un mal momento para hacerla si había pasado todo esto? Bueno, es que lo que pasa, Felipe, es que en ese momento, y yo creo que eso todavía en parte es cierto, se hizo el siguiente análisis. Chile tiene dos elementos que son bien característicos de nuestro país. Uno, es un país muy desigual económicamente y en otras dimensiones también, de estatus, de poder, en fin. Y lo segundo es que nuestro país, la recaudación del fisco, esto fluctúa un poco, pero ahora, por ejemplo, está en 22% como porcentaje del PIB. No hay ni un país que tú busques que provea educación de calidad, salud de calidad, pensiones dignas, que tenga esa recaudación, ese tamaño del Estado como porcentaje del PIB. Entonces, en ese momento se hizo un cálculo muy simple. Si uno quiere proveer servicios de mejor calidad, si quiere asegurar derechos sociales que probablemente valoran la mayoría de las personas que están escuchando esta entrevista, tiene que financiarlo de manera sostenible en el tiempo. Y hay una frase muy conocida en economía que es: a gastos permanentes, ingresos permanentes.
Por lo tanto, tú tienes que generar una fuente de ingresos permanente. ¿Por qué no Alguna funcionó? gente dice, bueno, es que hay que crecer también. Por supuesto que hay que crecer también. Hay que hacer las dos cosas. Hay que crecer harto y hay que tener un tamaño del Estado que te permita financiar derechos sociales. Los países que a nosotros nos gustaría emular tienen economías más grandes que la nuestra y tienen también estados más grandes como porcentaje del PIB. Las dos cosas. Y eso es lo que requiere. Entonces, ese es el análisis que se hizo Esa es la lógica en ese minuto. de por qué se instala y por qué se lleva a cabo, por qué se piensa que podría ser una buena idea. ¿Pero piensas que no funcionó también? ¿O? No, bueno, en términos de recaudación, hizo una recaudación importante, no la que se esperaba, pero hubo un aumento recaudatorio. Y yo sí creo que había una oportunidad ahora, y también esto fue algo que promovimos nosotros como gobierno, le tocó hacerlo al ministro Marcel, pero yo en ese momento como ministro de Economía fue una reforma que apoyé. Yo creo que era posible hacer un esquema tributario que generara más incentivos a la inversión que lo que tenemos actualmente vigente en el país, pero que no recaudara menos. Y en particular no recaudara menos de las personas de más altos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacía nuestra propuesta durante el gobierno? Nosotros en un momento le dijimos a la oposición, en ese momento la derecha estaba en la oposición, ¿no es cierto? Le dijimos, mire, podemos bajar el impuesto a la empresa, pero subámoselo a las personas de altos ingresos, porque las personas de altos ingresos pagan muy poco impuesto en Chile, sea como sea que tú lo midas. Entonces eso genera, como las decisiones de inversión se toman en la empresa, tú generabas incentivos para que se siguiera invirtiendo, pero en última instancia mantenías tu capacidad recaudatoria y seguías logrando este efecto progresivo que puede tener el sistema tributario cuando las personas de más alto ingresos pagan una proporción mayor de ellos en impuestos. Entonces, a la oposición yo creo que era posible lograr un acuerdo de esa naturaleza, que además la gracia que hubiera tenido es que hubiera generado incentivos para la inversión, hubiera sido neutral en términos de nuestras finanzas públicas, porque el problema de esta mega reforma es que va a bajar los ingresos y eso va a generar una serie de problemas. Que podemos discutir cómo se podrían solucionar esos problemas, pero en cualquier caso va a ser problemático. Entonces, no tenía ese problema porque iba a ser neutro en términos fiscales y además podía ser fruto de un acuerdo. Cuando hace una reforma tributaria, con un acuerdo amplio, es más probable que esa sea sostenida en el tiempo. Ya, es que eso te iba a preguntar, porque en ese momento hubo algún sector de lo que era la oposición, que hoy es el gobierno, que escuchó, que estuvo de acuerdo más o menos con esa tesis, porque también en tu columna de hoy dice que no hay desde los 90 ninguna reforma tributaria con menor acuerdo técnico y político que la actual. En ese momento había, no sé, en Renovación Nacional, en la UDI, en algún sector de esa derecha, algún... Yo creo que lo que en parte sucedió es que el sector de la derecha que hizo un esfuerzo por llegar a un acuerdo en materia previsional, que fue una reforma muy importante durante el gobierno del presidente Boric, y en que todos tuvimos que ceder, nosotros como gobierno, en una reforma que no era igual a nuestro diseño original, y la oposición, estando disponible a generar un sistema con solidaridad, ¿cierto? Donde exista un seguro social. Y yo tengo la impresión de que se hizo una evaluación en la derecha de que el haber hecho ese acuerdo les hizo pagar un costo político importante y que se expresa, entre otras, que fueron muy criticados, la derechita cobarde. Que el sector que criticó duramente esa reforma es el que lidera actualmente el país. Sí. Entonces creo que tal vez, esta es una interpretación que tengo, una de las cosas que nos decía siempre el presidente Boric es, busquen ustedes la mejor versión del otro político. Y yo creo que esa es una forma de explicar que no haya habido agua en la piscina para un acuerdo de ese tipo. Y ahora lo que está pasando es que yo diría esto es como engolosinarse. O sea, la reforma actual es una reforma que no solo no está basada en evidencia en las cosas que propone, y por eso que de hecho nunca aceptaron una mesa técnica. Imagínate una reforma de este calado, como se dice, de esta profundidad, que lo que le pide el mundo, en particular de la centroizquierda, les dijo, esto liderado por el economista Manuel Marfán, les dijo, armemos un espacio técnico para ver si podemos encontrar medidas que aumenten los incentivos a la inversión, pero no bajen la recaudación tributaria. ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo en una cosa tan simple como esa? Veamos la mejor evidencia comparada, en fin. Y la respuesta fue que no. Nunca se había hecho, ni siquiera en nuestro gobierno. Nuestro gobierno, imagínate cuando nos rechazaron nuestra reforma, fue después de meses de conversación, de tramitación, de espacios técnicos, de tratar de llegar a acuerdos. Y a veces uno no llega a acuerdos, está bien, pero tiene que tratar.
O sea, es bien impresionante lo que se ha hecho acá, en que no ha habido ninguna voluntad de diálogo. Ha habido incluso voces del mundo de derecha. El exministro Briones planteó que él estaba de acuerdo con la reducción del impuesto de primera categoría, del impuesto a las empresas, pero que creía importante compensarlo de alguna manera. Y déjame explicar brevemente por qué el no compensar es un problema, sea cual sea la salida a ese problema. Tú puedes pensar dos caminos para esto, que lo comento también en la columna. Uno de ellos es que tu caída en la recaudación simplemente aumente la deuda. Tú sigas gastando lo mismo que querías gastar, entonces como tienes menos ingresos, tengas una deuda mayor. Si tú tienes una deuda mayor como país, lo que pasa es que el país empieza a ser más riesgoso y por lo tanto le empiezan a prestar una tasa de interés más alta. Y como al sector público le empiezan a prestar una tasa de interés más alta, eso a través de distintos mecanismos se traslada al sector privado. Entonces al sector privado le empiezan a prestar una tasa más alta. Y cuando al sector privado le prestan una tasa más alta, invierte menos. Entonces parte del efecto de aumento de la inversión que tú ganas por una caída en el impuesto de primera categoría, lo pierdes porque tienes una tasa de interés más alta. Y por eso, entre otras cosas, que cuando uno ve la experiencia comparada, en muchos casos que se ha disminuido, el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, no hay un aumento en crecimiento. Y el otro camino, que es decir, no vamos a permitir que aumente la deuda, significa que tú tienes que reducir el gasto. Y lo que yo planteo en esa columna, de forma muy simple, es que nos digan hoy, no en 3 meses más, no el próximo año, que nos digan hoy, cuando ahora se está discutiendo la reforma, qué es lo que van a bajar. Porque son miles de millones de dólares los que cuesta esta reforma a futuro. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos miles de millones de dólares? ¿Va a ser de salud? ¿Va a ser de pensiones? ¿Va a ser de educación? El gobierno actual, durante la campaña, dijo que ellos podían disminuir 6.000 millones de dólares sin tocar el gasto social. Ahora están disminuyendo mucho menos que eso y el grueso lo están sacando del gasto social. Porque nosotros le decíamos en ese minuto, y se lo decían personas expertas de todos los sectores políticos, el grueso del gasto en Chile es gasto social. Hay 3 ministerios, salud, trabajo por pensiones y educación, que se llevan el 60% del presupuesto. Y si tú ves en la otra dimensión, el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, el gasto social es muy grande en nuestro país. Y está bien, porque queremos con un Estado relativamente pequeño dar la mejor atención en distintas dimensiones a la ciudadanía. Entonces, si ya incumplieron la promesa de campaña de que no iban a tocar el gasto social y hoy día están cortando el gasto en salud, lo van a tener que cortar aún más. Porque yo me imagino que ahora hicieron todo el esfuerzo de recortar sin ir al gasto social. Entonces, si tienen que ahora recortar miles de millones de dólares más, van a tener que recortar más en gasto social. Entonces, creo que la votación de hoy no se está haciendo con, en cierto sentido, toda la información. Porque el gobierno actual ya debe saber qué es lo que tiene en mente para cortar. Y desde tu perspectiva no lo ha transmitido. No, desde mi perspectiva no lo ha transmitido. No sé si tú has visto alguna vez un ministro o ministra del gobierno actual diciendo, mire, lo que hace esta reforma es que le disminuye el impuesto de primera categoría de 27 a 23% y la consecuencia de ello es que vamos a tener menos recursos para los hospitales. No sé si alguna vez alguien ha dicho eso, que es lo que creo que estamos votando. Ya, y desde lo técnico, alguien te puede encontrar la razón, alguien puede no encontrártela, pero no hay una posibilidad desde lo político de un sector que gana con tanta amplitud como ganó el actual gobierno de ejercer ese derecho a través de esto. Bueno, por supuesto, esta es una reforma que está siendo encauzada por nuestra institucionalidad, se están siguiendo los pasos democráticos con muy poco debate y con poco... Yo diría con poco espíritu de diálogo, pero en última instancia es a través de procedimientos legítimos. En eso no hay ninguna discusión y tienen el derecho de hacerlo. Como también tendrán el derecho, siguientes gobiernos, de buscar solucionar de alguna manera el problema que va a generar esta reforma. Porque en un siguiente gobierno uno se va a tener que hacer la pregunta. Nos dejaron un tremendo problema en materia de salud. ¿Qué hacemos con eso? Tal vez se pueden encontrar esquemas, como el que proponía tratar de buscar el economista Manuel Marfan, se pueden buscar esquemas en los que tengas buenos incentivos para la inversión, pero no descuides la recaudación fiscal. Algo de lo que pensabas, Nicolás Grau, en economía y en tu expertise máximo, ¿te cambió la idea habiendo sido gobierno? No sé si cosas muy de fondo, pero algo que dijiste, no sé, por ejemplo, la política es mucho más importante de lo que uno cree, más que lo técnico en este tipo de cosas. Mira, yo estuve 3 años y medio y un poquito menos en el Ministerio de Economía y unos 7 meses en el Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, pude tener una mirada bien general de todos los aspectos, yo diría, de la política económica desde distintos ángulos. Yo diría que el tema que me caló más hondo, y de hecho estoy investigando en eso actualmente, en mi faceta como investigador, como académico, que es lo que hacía antes de trabajar como ministro, es que estoy convencido que para efectos de crecer más, de desarrollarse, uno necesita hacer también una transformación del Estado. No como se enfatiza normalmente, que tiene que ver mucho con la forma de contratación. No, de hecho, ni siquiera esto tiene que ver con el tamaño del Estado. Este punto que voy a hacer ahora no es ni más grande ni más pequeño el Estado, sino que un Estado que permita una conversación, una articulación público-privada en cada uno de los sectores relevantes de la economía, de forma tal que se pueda coordinar de mejor manera lo que hace cada uno. Cosa que no hace ningún sector hasta ahora, históricamente. Lo hacemos poco, y no por mala voluntad. Yo diría que nosotros tratamos bastante esto, pero el tema es que nuestra institucionalidad nos favorece este tipo de conversaciones. Déjame dar ejemplos de esto. Cuando tú quieres exportar, por ejemplo, un nuevo producto, tienen que ocurrir muchas cosas. No solo tiene que haber talento de ese empresario o esa empresaria, arrojo, capital para que puedan invertir, en fin. Tú necesitas que exista probablemente una certificación de tu producto. Y necesitas una institución que haga esa certificación. Necesitas que alguien conozca tu producto afuera. Necesitas tener proveedores que te entreguen un servicio de calidad a tiempo y a un costo razonable. Necesitas muchas cosas. Y normalmente la política pública puede hacer mucho para que esto ocurra. Puede tener una buena, los que exportan salmones y exportan pescados, necesitan que exista Cernapesca, que tiene ese rol. O necesita que el IFOP, que es el instituto que hace investigación pesquera, pueda ir revisando cuál es el estado de las pesquerías en cada lugar del país para que no haya una sobreexplotación. ¿Y la conexión no es buena? Y no solo la conexión, no existen normalmente ese espacio de conversación para hacer esa coordinación. Entonces, si tú te haces la pregunta cómo crecer, pero es la pregunta en serio, yo creo que lo que uno tiene que ir haciendo es ir viendo sector por sector cuáles son las dificultades que están teniendo los sectores económicos chilenos que antes estaban creciendo más, o también ir identificando nuevas oportunidades en nuevos sectores. Al mismo tiempo hay que ir haciendo una transición que permita que los sectores que existen sean cada vez más verdes y a su vez nos movamos a sectores que son más verdes que los sectores que teníamos antes. Bueno, todo eso necesita mucha conversación, articulación público-privada, identificando cuáles son las trabas, cuáles son las oportunidades, cuáles son los bienes públicos, cuál es el tipo de infraestructura portuaria que se necesita para esto. Te pongo otro ejemplo al tiro, la minería. Está el cobre en el precio más alto de la historia. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos problemas para desarrollar esa industria como nunca antes lo habíamos tenido, a lo mejor. ¿Eso también tiene que ver un poco con lo que estás pensando? O sea, efectivamente, en cada uno de los sectores uno puede tener desafíos, problemas o oportunidades de esta naturaleza. Y mi experiencia, sobre todo como ministro de Economía, tú me preguntas, bueno, ¿qué te cambia? Una de las cosas que tú haces como ministro de Economía es que recibes a muchas empresas. Y que te van a contar sus proyectos, te van a contar sus problemas, que es un proceso bien interesante, sobre todo a quienes nos interesa estudiar la economía, entender cómo funcionan sus procesos, en fin. Y mi impresión es que en esas conversaciones, el mundo empresarial, sin decirlo, sin conceptualizarlo, lo que te estaba pidiendo es un Estado distinto, un Estado que sea capaz de articularse con ellos de igual a igual, fuerte, con capacidad técnica, con independencia también para representar bien el bien común en esa conversación, pero capaz de tener una conversación estratégica para efectos de ir impulsando, empujando, ayudando a esa industria a desarrollarse. Y algo pasa que después cuando todas esas empresas se juntan y expresan su opinión en términos más gremiales, uno escucha solo, no sé, permisos e impuestos. Pero en mis conversaciones hablábamos algo de permiso, porque efectivamente había algunos temas, y de hecho yo hice una reforma bien importante en materia de permiso, pero muchas otras cosas que me hablaban tenían que ver con problemas de esta naturaleza. O sea, tú no puedes desarrollar una industria si no tienes la infraestructura vial adecuada. Hay temas logísticos. Y cada decisión que hace el Estado de decir, vamos a hacer esta carretera, o vamos a hacer este puerto, o vamos a hacer este puerto con estas características, para este tipo de barcos, todas esas decisiones tienen consecuencias desde el punto de vista de las industrias que habilitan o favorecen
en esa conversación. Y si tú, en esa decisión, perdón. Y si tú no tienes una conversación que haga explícito esto y que vaya identificando esas oportunidades, pierdes oportunidades. Y te ocurre lo que nos pasa, y es que Chile le ha pasado que sus sectores que estaban empujando la economía hace 15 años, hace 20 años, la dejaron de empujar con la fuerza que lo hacían antes. Entonces, en resumen, yo estoy convencido que el desafío principal que tenemos en materia de crecimiento es tener una institucionalidad en el Estado que permita una conversación público-privada mejor, más eficiente, mucho más al callo de los problemas que existen. Y eso yo no lo tenía en mente antes. Muy difícil de verlo antes porque primero nadie habla de esto. Y además hay que verlo in situ. No se enseña en las facultades de economía y tampoco, y hay que verlo in situ. Una cosa que uno aprende escuchando a las empresas en lo que plantean comúnmente. A propósito que estás diciendo que después de tus roles estás empezando a hacer lo que hacías antes, digamos, que tiene que ver con vida universitaria, ¿no? y con estudio y con análisis. ¿Estuviste a punto de que no pasara eso? ¿Te sentiste alguna vez que ibas a perder en la acusación constitucional? ¿O de verdad nunca te lo imaginaste porque sabías que no iba a ir por ese camino? ¿Algún día te acostaste y dijiste, chuta, puede que la pierda? Mira, yo siempre tuve el convencimiento de que la acusación realmente no tenía ningún fundamento. Y esto no significa que uno no sea autocrítico. Porque tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio de Hacienda, cuando yo evalúo las cosas en retrospectiva, hay muchas cosas que tal vez hubiera hecho distinto. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, la importancia de esta articulación público-privada y de hacer una transformación en el Estado que la favorezca, es algo que fui madurando, procesando con el tiempo, y no es algo que impulsé desde el comienzo. Me hubiera encantado hacerlo. Y así como hice una reforma importante en materia de permiso, tal vez podría haber hecho otro cambio importante en materia del funcionamiento del Estado que favoreciera esto. Mira, pero tú pensabas que no había razones. Pero las razones que se invocaban... Aún sin no haber, se podría haber perdido esa acusación constitucional. ¿Lo sentiste alguna vez siempre posible? Eso puede ocurrir, pero hubo tempranamente declaraciones públicas, yo diría muy valiosas. Recuerdo, por ejemplo, una declaración que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la senadora Paulina Núñez. Yo nunca conversé con ella, no he conversado sobre este tema, pero ella tempranamente hizo una intervención señalando que le parecía, si recuerdo bien, que no estaba de acuerdo, digamos, con la acusación, que ojalá no se presentara, y que si se presentaba, ojalá fuera rechazada ampliamente. Hubo distintas declaraciones de esa naturaleza que podrían anticipar lo que finalmente ocurrió en términos de sus votos. Por lo tanto, no alcanzaste a pasar susto. Mira, no sé, yo en general soy tranquilo. Y este proceso, a pesar de que tiene momentos, por supuesto, que son desagradables, y sobre todo, o sea, la verdad, yo importo cero en esto. Lo que importa es que el país perdió mucho tiempo en esto. Sesiones de la Cámara de Diputados. Imagínate que para votar esto en el Senado fue en semana distrital, es decir, es la semana que tienen los senadores y senadoras para estar en sus regiones. Entonces, todos tuvieron que volver solo por ese día, que fue un martes, y después volver de nuevo a los lugares donde estaban. O sea, es una pérdida de recursos, de tiempo, muy, muy valioso. Pero, en lo personal, yo me sentí muy acompañado. Porque nombraste recién a alguien del otro sector, a la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Con la cual, insisto, no he hablado de este tema. Tengo la mejor opinión de ella, pero no... ¿Te sentiste súper acompañado y súper respaldado de tu sector? Absolutamente. ¿O en algunos casos no? No, absolutamente. Mucho... ¿No notaste así en una hojita? No, de verdad fue... tuvo eso... Fue muy bonito eso. No solo por... Yo soy militante del Frente Amplio, que si yo, la presidenta de mi partido estaba en todas las sesiones ahí, pero no solo por ella. Hubo muchos parlamentarios del socialismo democrático, creo que el Partido Socialista, el PPD, también partes que no eran del gobierno, como la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, bueno, el PC, el Frente Amplio, todos, hubo de todos los sectores mucho como empatía, compañerismo, cariño. Así que ¿No te pasó alguna vez? No te puedo no preguntar esto porque es casi anecdótico, pero ¿no te pasó alguna vez que dijiste, pero no me pregunten esto a mí, pregúntenle a Marcel? No. ¿No? ¿No te dieron ganas de eso? ¿Y sabes por qué? Porque yo, y esto no lo digo de palabras de buena crianza, yo creo que el ministro Marcel hizo una muy buena gestión. Así que yo no tenía ningún problema en tomar esa posta y defenderla como si fuera propia, con orgullo, no tengo esa...
esa mirada. Y además, yo sé, porque lo conversé con él en profundidad, que a propósito de algunas cosas que se dijeron, que él realmente tuvo que tomar la decisión de dejar el gobierno por una situación personal. Y que si no, sin esa situación, él hubiera seguido en su cargo, digamos, hasta el final. Entonces, no, en ningún momento sentí que... no, en ningún momento quise decir una cosa de esa naturaleza. De verdad me siento muy, muy orgulloso de lo que se hizo en general en el gobierno. Ya, mira, 7 de la tarde nos pilló la hora. Gracias por haber venido y haber conversado y haber contado desde tu perspectiva lo que te tocó vivir. No te puedo dejar ir sin que me digas quién va a ganar el domingo. Yo espero Argentina. ¿Tú eres hincha de Argentina? Pero por supuesto. Eras tú, porque escuchamos unos gritos. Era uno. En la ciudad escuchamos unos gritos, eras tú. Sí, yo siempre, bueno, por supuesto, cuando está Chile es distinto y tuve la suerte de estar en la final de la Copa América en el estadio. En el mismo que va a ser. Y creo ahora. Que nunca... Ah, no, ¿en Santiago dice? En Santiago, sí. Ah, ya, porque la final va a ser donde mismo fue la del 2016. Sí. No. Ya. No, en la del Santiago 2015, si recuerdo bien. Sí. Y además creo que haberle ganado a Argentina así y 2 veces... Yo siempre he ido por Argentina en los mundiales que no va a Chile. Pero además el haberles ganado de esa manera me relajó y sentí que, bueno, le ganamos ya 2 veces, entonces podemos ser hinchas de ellos algunas veces sin gran problema. Sin tanto resentimiento, ni envidia, ni mucho menos. Muchas gracias, Nicolás Grau, por haber venido. Muchas gracias a ti, Felipe.